sobre este proceso que se le sigue a la expresidenta y actual vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Kirchner. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. El agradecido soy yo, es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema tan trascendente, al menos para mi país. A ver, antes de hablar específicamente de este caso vialidad, así se le llama, la expresidenta tiene varios procesos encima, ¿no? Efectivamente, y registro, obviamente que es periodístico, no soy un docente universitario, no soy un profesor de Derecho Penal, pero sí en la opinión pública y por la trascendencia constitucional, podríamos decir que hay 10 causas, relevantes, entre las cuales la causa de vialidad diría que es la que actualmente, tiene más chances de progresar, pero hay otras causas, algunas yo entiendo que no tienen sustancia, no debieran prosperar. En cambio, la actual causa, yo creo que hay serias chances que pueda terminar en una potencial condena. De todas maneras, estamos en una etapa ante el Tribunal Oral Federal donde simplemente el fiscal ha formalizado la acusación, el fiscal Luciani, pero faltan todavía varios meses, faltan los alegatos, obviamente yo creo que recién para marzo del año que viene es probable que pueda haber sentencia. Y obviamente el pronóstico es un tanto incierto, sí, un poco por lo que conocemos en la amplia difusión pública, existen alguna evidencia que realmente complica la situación de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, sin entrar en los detalles, pero a grosso modo, básicamente, sí, ¿en qué consiste este caso? Bueno, este caso involucra básicamente dos tipos penales fundamentales. El fiscal por eso adelantó que va a pedir una condena de 12 años, que no sé si tendrá una norma refleja en el Perú, que es la asociación ilícita y es la administración fraudulenta, en el sentido que un ex socio del actual vicepresidente, de la familia, en realidad es un modelo de negocio que inauguró su marido, monopolizaba casi el 98% de la contratación pública a través de una constructora que se llamaba Austral, y eso el fiscal lo cuantificó. Estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de dólares, no es poco dinero. Y hay algunos estudios que entienden que todo el mecanismo de corrupción, de acreditarse, insisto, porque usted sabe que existe también información que es controversial, podría alcanzar a una cifra escalofriante de alrededor de 35.000 millones de dólares, ¿sí? Ese sería, digamos, el tema básico, central, donde estaría involucrada un esquema típico de corrupción. Los delitos de corrupción básicamente suponen ventajas posicionales, aprovechándose del funcionamiento defectuoso del mercado y también de las normas y las instituciones. Alguna de las partes tiene alguna ventaja o un beneficio extraposicional precisamente por sus vínculos, por la información privilegiada, y en este caso se trataría de operaciones de compra-venta, de utilización de hoteles, de inmuebles que pertenecen a la familia y actualmente a la vicepresidente por parte de este empresario que hace poco más de 3 lustros o 4 era empleado bancario, era un gerente de banco y después pasó a ser el principal empresario en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde
el expresidente Kirchner fue gobernador varias veces, y que tenía una empresa que una vez que terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue derrotada en la anterior administración por Macri, esa empresa desapareció. Y de hecho, varios de otros implicados han sido imputados y algunos están todavía o se encuentran en prisión, ¿no? Ese sería fundamentalmente este caso donde, insisto, es un caso que tiene una gran repercusión pública y donde, desde mi punto de vista, lamentablemente, en tiempos de posverdad, en tiempos donde la retórica en los medios ha desplazado la información objetiva, en alguna medida ha abierto una brecha para que algunos incautos, y por supuesto muchas personas interesadas, puedan verse desorientadas acerca de si esto es en definitiva una operación mediática, lo que la presidenta y algunos otros presidentes populistas de la región llaman el lawfare, es una operación para desprestigiarla y eventualmente para desplazarla de la posibilidad de poder presentarse a elecciones, ¿no? En consecuencia, esto es una situación complicada. Sospecho que en Perú, con varios países de la región, también el deterioro de la imagen pública del Poder Judicial acompaña también a esa remisión de la política, ¿no? Así que yo diría que esa es la situación que enfrentamos. Sería muy importante, en caso de acreditarse los delitos, que no hubiera impunidad, ¿no? Y que obviamente que se empiecen a castigar la corrupción. Yo creo que eso sería algo muy importante, pero obviamente, insisto, estamos todavía en una etapa preliminar, ¿eh? Realmente, por responsabilidad, soy un profesor universitario, no me atrevo a decir cuál es el peso de la evidencia, que es muchísima y a la cual conozco simplemente por interés y por haber logrado tener alguna información periodística, ¿no? Pero sería un caso de gran corrupción, lo que Transparencia Internacional llama un caso de gran corrupción, y obviamente es un caso que tiene en vilo a la sociedad argentina y que tiene, insisto, repercusiones fundamentales para la política agonal, y que desnuda también cuál es, en la agenda tan complicada que tiene la República Argentina, cómo curiosamente en los aspectos institucionales y los intentos de colonización del Poder Judicial es parte de las preocupaciones centrales de la actual administración, siendo que hay cuestiones mucho más importantes para resolver que desplazar a la cúpula de la Corte Suprema o plantear... Sí, justamente quería preguntarle sobre eso, pero antes, bueno, en todo caso ese empresario que usted se refiere es un señor Lázaro Báez, que ya ha sido condenado, entiendo, a 12 años por lavado de activos, y que sería, según la acusación, meramente un testaferro de los Kirchner, ¿no? Es más, estaba leyendo una cosa extraordinaria, que ese señor tiene posesiones en el sur, en fin, tierras inmensas, y que en su testamento, según la información que leí, puso que la familia no podía disponer de su fortuna en caso de fallecimiento durante 30 años. Entonces, claro, la pregunta es, ¿de qué sirve tener una herencia si al final los supuestos herederos no van a poder disponer de la fortuna? Quiere decir que eventualmente hay otros verdaderos dueños de esas tierras. No sé si usted ha leído esa información. No tengo conocimiento de esa información. Es muy verosímil el cuadro, no así la disposición. Desde el punto de vista del derecho sucesorio, esa cláusula podría operar exclusivamente en la parte disponible. En la Argentina, el derecho sucesorio, a los herederos forzosos existe una porción que no es disponible. Como en el Perú, claro, como en el Perú, igual. Por lo tanto, tengo dudas que la información sea totalmente verosímil. Hay que ver, pero obviamente desconozco, es posible que sean activos vinculados a también sociedades anónimas o acciones. Bueno, eso lo desconozco, pero sí es, como usted bien indica, es una persona que ha tenido una multiplicación de su patrimonio de una manera realmente
increíble, una persona que, insisto, era empleado de un banco y que pasó a ser una persona multimillonaria, ¿no es cierto? Y obviamente eso es evidencia, diríamos, que induce a pensar una matriz de corrupción en el sentido siguiente. Si vemos la cantidad de negocios cruzados, ¿por qué se pagaban sobreprecios, por ejemplo, en los hoteles que tienen en el Calafate la actual familia de la vicepresidente Kirchner? ¿Por qué se vendieron tierras fiscales con, digamos, gran valor a precios que son menores? Evidentemente que existe, ¿sí?, una colusión entre lo que son los intereses privados y los públicos, encontrándose en la función pública. Eso pasa en Latinoamérica, donde muchas veces las élites gobernantes son personas acaudaladas, pero es de rigor habitualmente salirse, que haya algún tipo de fideicomiso que administre los bienes privados mientras está en ejercicio de la función pública, porque obviamente acá no solamente estamos pensando de que existe un enriquecimiento ilícito en el patrimonio que creció de una manera escandalosa en la familia Kirchner. Hay algunos estudios, no sé si son fidedignos, pero hablan de cerca de un 1000% desde que accedieron al gobierno. Pero el tema es lo siguiente: acá también está en juego, y sospecho que en Perú puede haber situaciones semejantes, el financiamiento de la política. Y cómo existe un cruzamiento entre sectores vinculados, obviamente, con los negocios que se hacen con el Estado, ¿sí?, que en alguna medida financian, adelantan dinero que es muy importante para hacerse del poder bajo la promesa después de tener recompensas. O sea que no necesariamente estoy hablando que todos estos negocios tienen que ver con llenarse los bolsillos, que también es algo que puede acreditarse, yo no lo sé, pero sí es algo que suele, o es muy probable que afecte a gran parte de la clase política, no solamente del peronismo, pero fundamentalmente del peronismo, y eso explicaría la cerrazón de muchos dirigentes en apuntalar y respaldar al actual vicepresidente, porque suele ser una práctica común estos negocios con ciertos empresarios, a menudo que fueron alimentados desde la función pública para financiar campañas electorales, para lavar activos, y muchas veces incluso vinculados con otros delitos inconfesados, ¿no? De acuerdo. ¿Qué le parece precisamente, no? Bueno, la señora Kirchner ha producido un discurso donde, bueno, creo que no ha tratado mucho el tema en cuestión, sino acusaciones políticas. Pero ¿qué le parece que en la región varios presidentes han tomado partido por ella? No sé si ellos han leído el expediente, habría que preguntarles, bueno, incluido por supuesto el presidente peruano. Más a un caso que recién está, pues, primero se refiere a un país que es democrático, que tiene instituciones democráticas, y que además, como usted dijo, recién está en la parte fiscal. O sea, todavía falta la sentencia, esto puede ser apelado, puede llegar hasta la Corte Suprema. ¿Qué dice en una intervención de ese tipo y cuál es el respeto que se puede tener respecto al sistema judicial argentino? Bueno, yo creo que es muy agudo y es correcto lo que está planteando. Yo mismo estoy diciendo, y lo digo con absoluta sinceridad, uno con algunos años y viendo cuál es la realidad y la importancia que tienen los medios. Acá en la Argentina se habla de la grieta, donde la parcialidad, insisto, en estos tiempos que se suele hablar de posverdad, incluso en la actividad periodística, usted debe saber, porque usted sí, claro, ejerce la profesión, es muy difícil tener una equilibrada versión de los hechos. Hoy, fundamentalmente, incluso la actividad de ciertos periodistas serios se ven desplazada por la importancia que tienen las redes sociales, donde existen, en inglés se suelen llamar los walled gardens o echo chambers, es decir, lugares donde retumban las verdades que determinada audiencia quiere oír.
que no le interesa la verdad. Y obviamente yo creo que eso se puede traducir, también se puede traspolar a algunos mandatarios que tienen un perfil más bien populista en la región, ¿sí? En países indicados, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia. No sabía que Perú también se había manifestado. Por su lado, digamos, Bueno, no lo hizo de una declaración conjunta, sino por aparte, ¿no? Porque claro, también se por pronunció. separado. Bueno, eso desnuda cierto desprecio por la herencia constitucional de la Ilustración. Es decir, el hecho de que yo puedo tener simpatía por algunas medidas que ha tomado un determinado gobernante, ¿sí? Pero esto es una típica falacia del discurso político y jurídico, la falacia domine o ad verecundiam, porque quiero a esta persona, tiendo a convertir a esa persona en una especie de santo, y porque no quiero, es el fruto del árbol envenenado. Todo lo que ha hecho está mal y es corrupto y debe ser castigado. Bueno, yo creo que esa alineación es sumamente irracional, hace muy mal a nuestra democracia, es un factor que precipita la decadencia de nuestras instituciones en toda la región, y obviamente detrás de esto existen intereses que son corporativos, que no son democráticos y que debilitan precisamente las instituciones que son fundamentales para la vida civilizada. El presidente, si ha cometido, la expresidente, actual vicepresidente, si hubiera cometido algún delito, deberá enfrentar las consecuencias, debiera hacerlo como cualquier ciudadano en una democracia donde rige el principio de igualdad. Y eso no va a quitar, si hubiera tomado algunas decisiones correctas o algunas políticas públicas que la historia entenderá si fueron correctas o no, en el juicio histórico. Lamentablemente, vivimos, digamos, en una situación bastante primitiva en cuanto a la confusión entre lo que es lo político, lo jurídico, y insisto, en este tiempo donde parece que la verdad, o algo que se parezca a la verdad, ha perdido, ha dejado de ser un punto cardinal en el discurso público. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, señor Riveri, muy interesante. Nosotros obviamente vamos a seguir al tanto de esto, de finalmente cuál es la decisión final, pero como efectivamente recién está en la parte fiscal y habrá que ver qué es lo que sucede en el tribunal y más adelante cuando haya apelaciones y todo lo que corresponde a un proceso judicial normal. Bien, muchas gracias nuevamente y eventualmente estaremos de nuevo en contacto en alguna oportunidad. Gracias. Saludos cordiales para usted y para toda la audiencia. Muy bien, la pregunta del día